Saludos, bendiciones a todos, ¿cómo están? Queremos compartir una palabra poderosa y me dedico más, me dirijo más a la gente cristiana, porque voy a ser un poquito más cristocéntrico, pero también esta palabra más va dirigida al pueblo evangélico, al pueblo cristiano, porque va a ser un tema muy especial que ya ellos ya lo conocen y un nuevo pues no lo va a entender mejor que un cristiano. Así que esta palabra va a ser de mucha bendición. Voy a estar hablando acerca del ministerio quíntuple, los 5 ministerios que Jesucristo estableció. No solamente el evangelista, no solamente pastores. Jesucristo estableció 5 ministerios. ¿Cuántos ministerios? Digan todos, 5. Así que vamos a estar estudiando estos temas que van a ser de mucha bendición, mis hermanos. Y yo estoy seguro que Dios te va a bendecir de una manera especial. Y posiblemente usted no sabe, todavía no conoce su ministerio. Usted dice que, pastor, posiblemente yo no soy un pastor. Siento más el ministerio del evangelista dentro de mí. O yo siento el ministerio del maestro porque me facilita enseñar la Biblia. Para mí me siento cómodo cuando enseño la palabra de Dios. Entonces posiblemente usted no es un pastor, posiblemente usted es un maestro de la palabra. Y así muchas personas están en ministerios equivocados y por eso no hay fruto, no hay bendición, porque están en un lugar que no están dando al 100. Por eso es muy importante conocer cuál es tu ministerio. ¿Cuál de estos 5 ministerios usted se encuentra en estos 5 ministerios? ¿Cuál de estos 5 ministerios usted es el que más le gusta? Es el que más fluye cuando usted se compromete para servir a Dios. Así que todos atentos, papel y lápiz, por favor, y una Biblia en la mano porque esto va a ser de mucha bendición. El título se titula Los 5 ministerios que Jesucristo estableció para su iglesia. El ministerio del apóstol, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Los 5 ministerios. Voy a repetir una vez más. Los 5 ministerios que Jesús estableció para su pueblo. Primero es el apóstol, después el profeta, después el más largo, el evangelista, luego los pastores y al último maestros. Estos 5 ministerios tienen que estar en función en cada iglesia. El problema es que a veces no sabemos cómo operan estos 5 ministerios. En todas las iglesias, hoy en estos tiempos no hay apóstoles, no hay profetas, posiblemente evangelistas, pastores y maestros, pero en estos 2 es donde fallamos. Ya no hay. Ellos dicen que el último apóstol es Pablo, pero no, Jesucristo estableció después de Pablo y él escribió estos versículos que vamos a leer hoy. Si usted no cree en el ministerio apostólico y profético, usted está en un grave problema. Su ministerio, su iglesia corre peligro de desaparecer, porque estos 2 ministerios se encargan para empujar los otros ministerios, ya que estos ministerios son poderosos. Así que vamos a leer la palabra. Todos atentos. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, en el versículo 11 al 13. Escucha esta palabra. Yo estoy seguro que Dios te va a bendecir. Escucha esta palabra. Mira lo que dice. Efesios capítulo 4, versículo 11. Mira lo que dice. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué estos 5 ministerios? ¿Para qué? ¿Solamente son títulos que Dios nos da para nosotros? No, escucha para qué. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Escuchó? Para perfeccionar a los santos, para equiparlos, para enseñarles que cumplan su ministerio. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos 5 ministerios es para que las iglesias reciban fortalecimiento, para que las iglesias se fortalezcan. Hoy en estos tiempos, oh Dios mío, las iglesias están raquíticas, las iglesias están débiles, las iglesias donde no hay sanidad, donde no hay liberación, nadie enseña la palabra, nadie discipula, nadie evangeliza. Por eso, querido amigo, usted que me está escuchando, usted es un líder de otra iglesia. Cuidado si usted no acepta estos 2 ministerios, solo 3, pero estos 2, ¿dónde los vamos a dejar? Y Jesús está hablando Nuevo Testamento, y te desafío, escúchame bien, no hay ningún versículo donde diga que ya no hay apóstoles ni profetas. Son 5 ministerios que Jesús dejó, que Jesús estableció para sus hijos. Ahora, dice para el ministerio, para que sean edificados en Cristo Jesús. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Escuchó? Esto es muy importante, querido amigo. ¿Cuál es tu ministerio? Visita una iglesia y usted se va a dar cuenta que es una iglesia vacía. Es una iglesia débil. Es una iglesia donde no hay un movimiento profético de Jesucristo. Las iglesias hoy están desanimadas, donde hay gente, llena de gente que está enferma, llena de gente que te va a pedir oración porque están enfermas. Una iglesia débil, iglesia desanimada, una iglesia tibia. ¿Por qué? Porque hemos sacado los 2 ministerios en nuestras iglesias. La gente no cree. Por eso hay gente mundana dentro de las iglesias. Están llenos de gente mundana. Un pie lo tienen en la iglesia y otro pie en Cristo Jesús. No saben en dónde están. ¿Por qué? Porque hemos sacado los 2 ministerios en nuestras congregaciones. Y por eso las iglesias están en pedazos en estos tiempos. Están desanimadas, hasta los líderes están desanimados. Hasta los líderes están en pecado, los líderes no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque hemos sacado lo más importante, el ministerio profético y apostólico. Son ministerios de poder, de júbilo, son ministerios de renombre, son ministerios donde te levanta el ánimo, donde hay milagros, donde acelera. Amén. Así que vamos a estudiar, ¿quién es un apóstol, pastor? La palabra apóstol en el idioma griego significa el enviado. El enviado. Un apóstol, Dios lo envía a un lugar específico para establecer su obra. Por eso es muy importante el ministerio apostólico, el apóstol. El apóstol significa el enviado, el que va hacia adelante. El apóstol es el que abre brechas. El apóstol es el que establece un nuevo templo. El apóstol es el que abre brechas para que los demás avancen. El apóstol prepara el camino para que los líderes avancen, para establecer nuevas iglesias, nuevos ministerios. Ese es el trabajo del apóstol. Entonces, el mensaje del apóstol es sacarte del estancamiento. Escúchame bien. Por eso es muy importante, hijos míos, el ministerio apostólico, el del apóstol, porque el apóstol actúa como un padre espiritual. El apóstol te va a corregir, el apóstol te va a sentar, te va a disciplinar. Actúa con el corazón de un padre. El apóstol siempre, cuando te ve que estás estancado, te va a sacar del estancamiento. El apóstol, hay una cosa que da el apóstol para que seas mejor cristiano el día de mañana. El apóstol no va a tolerar tu pecado. El apóstol te va a disciplinar, te va a corregir como un padre. Pero hay 2 cosas que hace el apóstol, que es muy importante. Después de dar cobertura, escúchame bien, el apóstol da cobertura. ¿Qué significa cobertura? Da cobertura cuando él, donde te envía tu ministerio, él ora por ti, él ayuna por ti, él te da palabra, te da libros, te da enseñanzas, te da su ADN para que lleves su ADN espiritual.
y prediques aún mejor que tu pastor, para que seas un mejor hijo. Pero el apóstol da dos cosas que son muy importantes. Da la identidad. ¿Escuchó? Hay muchos cristianos, escúchame bien, me detengo en 2 segundos. Hay cristianos que no tienen identidad, mucho menos paternidad. Son dos cosas que da el apóstol a sus hijos, a sus líderes. Les imparte lo que él tiene, les imparte la identidad y la paternidad. ¿Cómo yo lo sé? Hay muchas iglesias, es más, aquí en San José hay muchos cristianos, no conocen la paternidad, no conocen la identidad. ¿Y cómo yo lo sé? Porque son cristianos que se congregan en su iglesia, pero después visitan a otras iglesias, después van con otro fulano, con otro pastor, con otro ministro, andan de iglesia tras iglesia. Donde los reciben, ahí se quedan. Donde ya no se sintieron bien cómodos, buscan otra iglesia. Y así andan buscando una iglesia perfecta y no se sientan en un solo lugar. ¿Por qué? Porque no tienen paternidad y no conocen la identidad. Es muy importante que tú conozcas la paternidad de tu pastor. Si tú te sientes un hijo, porque tú sabes y conoces quién es tu padre espiritual. Ahora yo te pregunto, ¿quién es tu padre espiritual? ¿Cuánta gente está en redes sociales? Están compartiendo otros videos de otros pastores y su pastorcito nunca comparten sus videos. Y muchos les pregunto, ¿por qué no compartes los videos de tus pastores? ¿Por qué estás compartiendo videos de otros pastores? Dice, es que mi pastor no sabe mucho. Es que mi pastor sabe muy poquito. No porque sabe muy poquito, usted lo tiene que hacer así. No, usted tiene que respetarlo, honrarlo. Aunque conoce muy poco de la Biblia, sube sus videos porque Él es tu paternidad. Él es tu pastor. Cuando usted tiene problemas, ¿a quién busca? ¿Al otro predicador o a tu pastorcito? Ahí sí buscas a tu pastorcito, que ore por ti, que te libere, que te imponga manos y que te unja con aceite y que unja tu casa. Ahí sí buscas a tu pastorcito. Por eso cientos y miles, hasta me atrevo a decir, millones de cristianos no conocen la paternidad, no conocen la identidad. Y eso es lo que hace un apóstol. Ahora, ¿quién es un profeta, pastor? Un profeta es los ojos y la voz de Dios. Un profeta es un vidente. Él ve más allá dentro de las iglesias, porque a veces las iglesias son visitadas por brujos, por hechiceros. A veces viene una bruja que solamente quiere hacer encantamientos para la iglesia, para que esté desanimada, para que esté raquítica, para que una iglesia esté debilitada, desanimada. Pero cuando el profeta se da cuenta, oye, dentro de las congregaciones vino una bruja, alerta. Entonces el profeta comienza a orar para cubrir a los hermanos, a los nuevos que están en alguna iglesia o están sentadas en una iglesia. Los cubre el profeta. El profeta, porque ya detectó que hay una bruja, hay un hechicero, hay una espía dentro del templo. Y él es la voz y los ojos de Dios. El profeta ve más allá de lo que va a acontecer. El profeta te va a avisar lo que se aproxima. El profeta detecta las artimañas de Satanás. Por eso es muy importante. El profeta significa no solamente profetiza, sino detecta los dones de la gente y les ayuda a activar. Esto es muy importante. Cuando el profeta se da cuenta que uno de los hijos o de los líderes son buenos en esta área, él les ayuda a crecer en esa área para que crezcan en sus dones, en sus talentos. Ese es el trabajo de un profeta. El profeta te va a advertir, ¿sabe qué? Prepárate porque viene juicio sobre ti. Si no te arrepientes, si no dejas el alcohol, si no dejas la droga, si no tratas bien a tu mujer, viene un juicio para ti. Así que prepárate. Ese es el trabajo del profeta. El profeta ve hacia el futuro. ¿Qué es lo que va a acontecer? A veces Dios le muestra en sueños. A veces Dios le muestra en visiones. ¿Sabe qué? La iglesia será atacada. La iglesia va a ser zarandeada como trigo. Entonces el profeta avisa a la iglesia, prepárense, vamos a entrar en un ayuno, vamos a orar, vamos a interceder todos
porque vamos a ser atacados por un brujo. ¿Cuántas veces en nuestra iglesia hemos sido atacados? Claro, y los hermanos tal vez no tienen un mayor capacitación para activar sus dones, pero ellos me avisan a veces: pastor, yo soñé esto, yo soñé que alguien nos visitaba, yo soñé que un brujo quiere entrar en la iglesia. Hace poco llegó una señora y empezaba a hacer señas así de brujería, y empezó a orar delante del templo en nuestra iglesia. Una señora, no la conocemos, pero posiblemente es una bruja. Son personas que quieren destruir a la iglesia, pero nadie lo va a hacer. Nadie va a hacer. La iglesia, nadie lo va a tocar. Porque la iglesia de Jesucristo nadie lo mueve, dice la palabra. Ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Nadie va a tocar la iglesia. No pasa nada, no te asustes. Pero sí, hemos encontrado, mira, palomas sin cabezas en nuestra casa. Carne nos han venido a tirar en la casa. Así, kilos de carne de cecina nos vienen a tirar en la casa. Hemos encontrado ropa interior en nuestra iglesia. Lo entierran ahí y ahí lo hemos encontrado, de verdad. Lo que te estoy hablando es cierto. Pero hay hombres de Dios que te advierten: ¿sabe qué? Prepárense, porque están siendo atacados por la brujería. Por eso hay que estar alertas. Pero ¿cómo va a estar alerta si no creen? No creen en el ministerio apostólico ni profético. No creen en los apóstoles, mucho menos en los profetas. Por eso las iglesias están derrotadas. Las iglesias no tienen revelación, no se mueven en lo sobrenatural. De sus miembros, cada miembro está enfermo. Todos sus miembros en la iglesia están enfermos. ¿Por qué? Porque pusieron a un lado el ministerio apostólico y profético. Pero ese es el trabajo del profeta. El profeta es la voz y los ojos de Dios. El profeta por naturaleza es violento. Detecta todos los demonios que quieren atacar la iglesia. O el pastor, cuando el diablo quiere atacar al pastor, el profeta detecta todo eso y él comienza a orar, a doblar rodillas, protegiéndole a sus pastores, protegiendo a los líderes y protegiendo a los nuevos. Ese es el trabajo del profeta. Por eso es muy importante que conozcas cuáles son tus dones, cuál es tu ministerio. Posiblemente usted es un profeta, pero como no cree, por eso Dios no ha derramado su poder completamente sobre tu vida. ¿Por qué? Porque algo que usted no cree no puede recibir. Repito, algo que usted no cree o duda, posiblemente porque tu pastor no cree o porque te enseñaron que ya no hay apóstoles ni profetas, pero hay algo en tu corazón que te dice: sí es cierto, sí existen. Porque yo siento, yo detecto, yo veo el mundo espiritual, yo veo el mundo de los demonios, cómo los demonios están atacando a la gente, cómo quieren atacar a la iglesia, a las congregaciones. Yo detecto todo eso, cómo está estructurado los niveles demoníacos que quieren atacar a los nuevos. Y por eso, querido amigo, yo te pregunto algo: ¿cuál es tu ministerio de estos 5? ¿Apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro? Son 5, no solamente son pastores, porque hoy solamente son pastores. Nadie enseña, nadie evangeliza, nadie detecta el mundo espiritual, nadie abre nuevos templos, nadie hace nada de eso, porque no creen, más bien no saben cómo hacer. Ese es el problema. Pero vamos al tercero. Ya hablé del apóstol, ya hablé del profeta. Vamos a hablar el más largo, el evangelista. ¿Quién es el evangelista? Es alguien que tiene pasión por las almas. Oh, esto es muy importante. En las iglesias necesitamos el ministerio del evangelista. ¿Por qué es muy importante en la iglesia el ministerio del evangelista? Es muy importante porque si no tenemos evangelista, el ministerio del evangelista, nadie va a ganar almas. Nadie va a evangelizar. Nadie va a visitar a los nuevos. ¿Por qué? Porque no tienen ese don del evangelista. El evangelista está, una cosa tiene el evangelista de todos los 5. El evangelista está apasionado de ganar almas. El evangelista ama las almas, ama el rebaño, ama a los nuevos. Le gusta ganar almas, le gusta visitar, compartir la palabra de Dios casa por casa a los nuevos. Ese es el trabajo del evangelista. Su mensaje siempre es ganar almas. Cuando usted recibe un evangelista, el evangelista nunca te va a hablar de economía. El evangelista casi nunca te va a hablar de lo profético.
El evangelista casi nunca te va a hablar de las profecías de Apocalipsis, de la marca de la bestia. El evangelista no le interesa esos temas. El evangelista, por eso se llama evangelista, donde viene la palabra evangelio. Te va a hablar del evangelio, su mensaje es cristocéntrico, su mensaje es bíblica y cristocéntrico. El mensaje del evangelista siempre es ganar almas, y el evangelista te va a desafiar, su mensaje siempre es ganar almas. Satanás se molesta con los evangelistas porque los evangelistas se encargan en robarle las almas. ¿Escuchó? ¿Escucharon? El evangelista se encarga en robarle almas a Satanás, que los tiene cautivos de alcoholismo, de drogadicción. Entonces el trabajo del evangelista es ganar almas para Cristo. El evangelista siempre tiene un plan estratégico para ganar almas. Su pasión y su amor más grande es cuando las almas se convierten a Cristo Jesús. ¿Escuchó? Usted lo va a ver, el evangelista triste porque las almas ya no llegan en la iglesia. El evangelista se pone triste cuando hay hermanos que ya no avanzan, se desanimaron en medio del camino. O posiblemente porque vino una prueba, o tienen un problema, o se enfermaron, ya no van en la iglesia. Pero ¿sabe lo que hace el evangelista? Se pone triste y comienza otra vez a orar, a predicar la palabra para que los nuevos reciban a Cristo Jesús y se salven. ¿Escucharon? Su pasión, su amor siempre son las almas. El evangelista no habla otras cosas más que en ganar almas. Así que, querido amigo, ya vamos al tercero. Vamos al cuarto. El cuarto, el pastor. ¿Quién es un pastor? Un pastor es alguien que ama las ovejas, se preocupa por las ovejas, conoce por sus nombres, sabe el día de su cumpleaños, está al pendiente el pastor de sus ovejas. Pero hay una cosa que hace el pastor: ama y protege al rebaño. Les enseña y les dice que no se desanimen, porque el pastor los pastorea, les da palabra, les da pastito verde. Su mensaje es muy liviano y pacífico. Su mensaje es siempre lechecita espiritual. El pastor siempre se preocupa de no lastimar a su oveja. Si lo va a corregir, lo va a hacer con mucho amor y con mucha sabiduría. El pastor siempre ama las ovejas, y para no lastimarlos, y mucho menos les va a hablar muy duro para que estén tristes. El pastor, su mensaje es siempre con amor para no lastimar a las ovejas y se vayan de otra iglesia. Su mentalidad no está enfocada hacia la guerra, pues su corazón pastoral le obliga a actuar pasivamente. ¿Escuchó? Lo voy a leer otra vez. Su mentalidad no está enfocada en la guerra. O sea, el pastor siempre es pacífico. El pastor siempre es calmado. A veces se pone a hacer guerra espiritual, pero a veces retrocede para no lastimar. Siempre ama a las ovejas, el pastor. Pero el pastor no les enseña mucho de guerra espiritual, porque él no sabe, no tiene pasión hacia la guerra. Es pasivo, es muy tranquilo. ¿Escucharon? Su corazón pastoral le obliga a actuar pasivamente. Cuando alguien no viene, el pastor se culpa y dice: ¿por qué ya no viene esta persona? ¿Será que lo lastimé? ¿Será que lo ofendí? ¿Será que a través de mi actitud, mi mala actitud, lo desanimé? ¿Qué pasa? Y el pastor se culpa a veces, porque a veces también fallan los pastores. Pero es muy importante, el corazón de un padre siempre va a amar a sus hijos. Ese es el trabajo de un pastor. El pastor solamente te va a proteger, va a orar por ti, va a ayunar, te va a corregir muy poco, porque no le gusta lastimar a la gente. Ese es el corazón de un pastor. Ahora, vamos al último. Escucha, me faltó un punto más. Cuando todos los hijos son bebés espiritualmente, hay muchos problemas. El pastor ama a los nuevos. El pastor está al pendiente con los nuevos y los trata de una manera amorosa, como un padre espiritual. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Pero el pastor, hay una cosa que no puede hacer. El pastor no da la identidad, mucho menos la paternidad. No tiene eso, porque es pasivo.
es pasivo. Él tiene miedo en muchas áreas que no quiere correr. Tiene miedo para no lastimar a las ovejas, a los hijos. ¿Escucharon? ¿Y quién es un maestro, pastor? Por último, ya hablé acerca del apóstol, profeta, evangelista, pastor. Falta el último, el más chiquitito. El más chiquito, pero es el más importante y el más necesario dentro de las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque hoy hay cristianos, escúcheme bien lo que voy a decir. Es muy triste, muy lamentable lo que voy a decir. Este chiquitito, el ministerio del maestro, no hay en las iglesias. No hay maestros en las iglesias. Hay predicadores, pero no hay maestros. Una cosa es un predicador, otra cosa es un maestro. El predicador agarra un versículo y te predica lo que sea. Pero el maestro no puede predicar con un solo mensaje, con un solo versículo. El maestro habla muchos versículos para poder enseñar al pueblo. ¿Escucharon? Hoy cristianos, escúcheme bien, de 20 años, cristianos de 30 años y no conocen la palabra de Dios. Es lamentable todo esto. Cuando yo escuché todo esto, Dios mío, me quería desmayar. Perdóname la expresión que voy a usar, tanta ignorancia con el pueblo evangélico. ¿Cuánta gente no conoce la palabra de Dios? Muchos no conocen ni los fundamentos de la fe. Y cuando yo les pregunto, oye, ¿cuánto tiempo llevas como cristiano? Y con mucho orgullo lo dice, pastor, yo tengo 20 años como cristiano. Pero no conoces, hijo, los fundamentos de la fe. ¿Y cuáles son los fundamentos de la fe? El bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la fe, la autoridad, cómo nacer de nuevo. Todo eso son, ¿cómo se llama? Los fundamentos de la fe. Hasta un nuevito tiene que aprender luego a los 3 meses de convertido, cuando hay un maestro dentro de la iglesia. Pero el problema es, ¿cuánta gente no le gusta leer? ¿Cuánta gente dicen que son cristianos y no conocen nada de la palabra de Dios? Por eso, este último, es el más chiquitito, mira, el más chiquitito, pero es el más necesario dentro de las iglesias. Los maestros es alguien que tiene una pasión por las escrituras. ¿Escuchó? Así como el evangelista tiene pasión por las almas, el maestro tiene pasión por las escrituras. Escudriña la palabra todos los días. Estudia la palabra de día y de noche. Estudia la escritura y le escudriña todo el tiempo la palabra de Dios, porque está enamorado de la palabra del Señor. Es el más importante. Es alguien que está dispuesto a enseñar a todos. El maestro trae una revelación de la palabra que muchas de las veces la gente, aunque tiene 20 años, nunca han escuchado un mensaje de un maestro. Por eso el maestro es muy importante. ¿Sabes cómo decía uno de mis maestros, de mis profesores en la universidad? ¿Sabes qué decía el doctor Darío Salas? El doctor Darío Salas dice, cuando sabes y sabes enseñar, 2 veces sabes. Porque mucha gente sabe mucho platicando, pero les sueltas el micrófono que pasa en el frente, ya no pueden hablar. Se les olvidó todo lo que sabían, porque no saben enseñar. Conocen solamente un poquito de la Biblia, pero para enseñar es otra cosa. Por eso dice Darío Salas, el que sabe y sabe enseñar, 2 veces sabe. Es muy importante los maestros en las congregaciones, porque ellos traen revelación, ellos traen el mensaje de Jesucristo. Pero, Dios mío, ¿cuántos cristianos hoy en la iglesia solamente son oidores, pero no son hacedores de la palabra? Hay miles de cristianos, solo son oidores y no son lectores. No les gusta leer, nunca compran un libro para leer, nunca compran un libro para estudiar, porque les gusta todo gratis, no les gusta invertir. Prefieren ellos ir a comer, ir a gastar en algún lugar, en un restaurante, en una taquería, pero ellos no tienen pasión por las escrituras y nunca van a comprar un libro. ¿Escucharon? Dios está buscando los Apolos en la Biblia. ¿Ustedes sabían que hay un hombre que se llama Apolos? Apolos.
¿Y sabes quién es este Apolos? Era poderoso en las Escrituras. Era poderoso en Biblia. ¿Y dónde dice eso, pastor? En Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 24. Mira lo que dice. Era un hombre que era poderoso en Biblia. Yo creo, como decía Darío Salas, yo tengo biblina en la sangre. Sí, Darío Salas sabía toda la Biblia. Increíble ese hombre. Predicó a todo el mundo, todas las naciones. Pero él le preguntan, doctor Darío, ¿cómo usted sabe mucho la Biblia? ¿Cómo usted sabe mucho? Dice, no porque yo sé mucho. Lo que pasa es que ustedes saben muy poco. Es que yo tengo biblina en mi sangre, dice. ¿Escuchó? Muy importante la palabra de Dios. Mira, escucha. Hechos capítulo 18, versículo 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Wow, Apolos era poderoso. Muchos dicen que Apolos le gana a Pablo en conocimiento de la palabra. Y ni era discípulo. Apenas era un creyente de Jesucristo. ¿Escuchó? Apolos era poderoso en las Escrituras. Por eso hoy, pastores, con todo respeto, mis amados pastores, mis amigos, hoy están enseñando lo más poquito. Por eso la gente se duerme en sus congregaciones. La gente está así. Está bosteciando la gente. ¿Por qué? Porque no está enseñando la palabra. Por eso la gente se duerme en las congregaciones. Usted le va a ver una señora, un señor o un joven enfrente de donde está predicando el pastor. Ya la gente se está durmiendo. ¿Sabe por qué? Porque no hayan interesante en lo que está predicando. Porque ni él sabe lo que está predicando. Pero cuando usted predica con revelación, la gente va a pedir más. Va a pedir más. Vamos, pastor, no termine tu mensaje. Síguele más. ¿Por qué? Porque trae revelación de la palabra. Trae revelación. La Biblia dice, tenemos que conocer las Escrituras para poder, a fin de perfeccionar a los santos. Usted como líder, yo como líder, nuestro trabajo es perfeccionar a los santos, que sean perfectos en la obra, que sean perfectos en conocer la voluntad de Dios, las Escrituras. Por Dios santo, repito, esto me da tristeza, pero lo voy a repetir. Cristianos que tienen 10, 15 años que no conocen la palabra de Dios. No conocen la Biblia. ¿Escucharon? Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. En Hebreos capítulo 6. Escucha lo que dice aquí. Es tremendo, mis hermanos, cómo Dios está enojado con sus hijos porque no conocemos la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios 5, versículo 12. Apúntale, con eso termino. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo de ser cristianos, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Escuchó? Todavía somos bebés, no conocemos la palabra. ¿Cuánta gente con 5 años y no sabe nada de la Biblia? Yo le hago una pregunta. Con 5 años usted trabajar con un albañil, ¿usted no va a aprender a trabajar de albañilería? Con 5 años que usted trabajes con un albañil, siendo chalán, y tu maestro no te va a enseñar cómo hacer una casa en 5 años. En 5 años, si trabajas en un restaurante, ¿usted no sabrá preparar los alimentos? ¿Escuchó? Con 5 años trabajas en un restaurante, ¿no podrás cocinar? ¿Cómo ahorita en 5 años, como cristianos, si no sabemos nada? No sabes nada de la palabra. No conoces los libros de la Biblia, ni los libros en el orden cronológico. No sabes los fundamentos de la fe. No sabes de las profecías. No sabes de la escatología, de la tanatología, de la ufología. No sabes nada de eso. Mira, dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo de ser cristianos. Hebreos 5, versículo 12. Pero mira lo que dice, capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios,
de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Escucharon? Dejemos de hablar de los fundamentos de la fe. Vamos a la perfección. Hay más de 31,000 versículos en la Biblia. ¿Quién los va a explicar? ¿Quién va a predicar? Estamos escuchando los mismos sermones, los mismos mensajes, hasta aburren. ¿Escuchó? El pastor está predicando los mismos mensajes y los mismos sermones desde hace 3 años, 4 años. Ya la gente hasta ya sabe de memoria. ¿Escuchó? Ya la gente sabe de memoria lo que va a predicar el pastor. Había una señora ya de edad en la iglesia, dice, ya sé por dónde va el pastor, ya conozco sus mensajes, dice. Y se colocó sus lentes y se durmió. Nadie sabía que estaba dormidita. Dice, porque yo ya sé, dice, lo que va a predicar el pastor. Así hay mucha gente en las iglesias. Ya sabe lo que el pastor va a predicar. ¿Por qué? Porque no hay maestros. Hace falta el quinto ministerio. El quinto ministerio, que es el ministerio del maestro. Es muy importante, queridos hermanos, queridos amigos, que perfeccionemos. Estudia la palabra. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro? ¿Cuál es tu ministerio? Por eso usted no está apasionado con su ministerio, porque usted no lo conoce. No sabes cuál es tu ministerio. No conoces cuál es tu ministerio, cuál es tu trabajo. Por eso hay tantos cristianos que prefieren regresar al mundo porque no encontraron su ministerio, no encontraron un propósito dentro de la iglesia. Por eso, queridos hermanos y amigos, vamos a ponernos en práctica, vamos a seguir hacia adelante y vamos a esforzarnos. Ya sabe, comparte este video para que más personas sean bendecidas. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.